Hola, soy Tamara, estudiante de la UNED, y hoy quiero compartir con vosotros el fascinante mundo del verbo y su estructura. Vamos allá. ¿Sabías que el verbo es la única palabra que puede cambiar de forma para expresar quién hace la acción, cuándo y cómo? Quédate conmigo para descubrir todos sus secretos. En mi vida diaria como estudiante de la UNED, me encuentro constantemente con verbos en mis estudios y tareas. Los verbos son palabras variables, la única que admite afijos flexivos o desinencias de vocal temática, persona, número, tiempo, modo y aspecto. Son el núcleo del sintagma verbal y concuerdan con el sujeto, expresando contenido léxico y gramatical. Un día, mientras revisaba mis apuntes de gramática, me di cuenta de lo crucial que es entender la estructura del verbo para dominar el español. Decidí embarcarme en una aventura para profundizar en este tema y compartir mi aprendizaje con todos vosotros. Durante mi viaje, recibí la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, así como de recursos en línea y libros de gramática. Estos mentores y fuentes de información me guiaron y proporcionaron las herramientas necesarias para entender mejor los verbos y su estructura. Tomé la decisión de dejar de lado mis ideas preconcebidas sobre los verbos y aventurarme en un estudio más detallado. Me sumergí en la gramática, buscando comprender cada aspecto del verbo y su uso específico. Enfrenté varios desafíos en mi camino, como comprender la estructura del verbo y sus componentes. *** lexema, raíz. *** aporta el significado léxico del verbo. *** desinencias verbales. *** son afijos flexivos que añaden información gramatical. El lexema, raíz y la vocal temática juntos forman el *** tema verbal ***. Por ejemplo, amarían, comerán, partimos. En español, clasificamos los verbos en tres grupos según su conjugación. *** primera conjugación. *** ver con vocal temática a. Es el grupo más numeroso de verbos en español y el que menos irregularidades tiene. Ejemplos: amar, bajar, cantar, cenar. *** segunda conjugación. *** ver con vocal temática e. En algunos tiempos verbales, la vocal puede convertirse en i. Ejemplos: correr, escoger, leer. *** tercera conjugación. *** ver con vocal temática y. Ejemplos: asumir, dividir, fluir. Desarrollé una estrategia para abordar cada tipo de verbo, clasificándolos y creando ejemplos prácticos que me ayudaron a internalizar sus usos. Practiqué con oraciones y ejercicios para reforzar mi comprensión. El desafío más grande fue entender las diversas formas y tiempos verbales, así como las irregularidades que algunos verbos presentan. La confusión entre los diferentes modos y aspectos también fue un obstáculo a superar. Después de muchos esfuerzos, obtuve un conocimiento sólido sobre los verbos y su importancia en la estructura del lenguaje. Este entendimiento me permitió mejorar mi comunicación escrita y oral, así como ayudar a otros en sus estudios de gramática. El resultado de mi viaje fue una comprensión profunda y aplicada de los verbos. Ya no eran simples términos en un libro de gramática, sino herramientas poderosas que enriquecen nuestra expresión lingüística. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante de la UNED, pero con una nueva perspectiva y habilidades mejoradas. Ahora, cada vez que me encuentro con un verbo en mis estudios o conversaciones, puedo reconocer su estructura y uso con confianza. Mi nueva vida después de esta aventura es más enriquecedora y gratificante. He transformado mi enfoque hacia el estudio de la gramática, viendo cada pequeño detalle como una oportunidad para aprender y crecer. Así concluye mi viaje en el mundo de los verbos y su estructura. Espero que este recorrido te haya inspirado a valorar y explorar más sobre esta clase de palabras que, aunque pequeñas, tienen un gran impacto en nuestra comunicación. Recuerda que cada verbo tiene su lugar y función en el lenguaje, y comprenderlos nos permite expresarnos con claridad y precisión. En la vida, al igual que en el lenguaje, cada elemento, por pequeño que sea, tiene un propósito y una importancia única. Valorar y entender estos elementos nos enriquece y nos permite comunicarnos de manera más efectiva y significativa. Verbo y su estructura. Vamos allá. ¿Sabías que el verbo es la única palabra que puede cambiar de forma para expresar quién hace la acción, cuándo y cómo? Quédate conmigo para descubrir todos sus secretos. En mi vida diaria como estudiante de la UNED, me encuentro constantemente con verbos en mis estudios y tareas.
Los verbos son palabras variables, la única que admite afijos flexivos o desinencias de vocal temática, persona, número, tiempo, modo y aspecto. Son el núcleo del sintagma verbal y concuerdan con el sujeto, expresando contenido léxico y gramatical. Un día, mientras revisaba mis apuntes de gramática, me di cuenta de lo crucial que es entender la estructura del verbo para dominar el español. Decidí embarcarme en una aventura para profundizar en este tema y compartir mi aprendizaje con todos vosotros. Durante mi viaje, recibí la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, así como de recursos en línea y libros de gramática. Estos mentores y fuentes de información me guiaron y proporcionaron las herramientas necesarias para entender mejor los verbos y su estructura. Tomé la decisión de dejar de lado mis ideas preconcebidas sobre los verbos y aventurarme en un estudio más detallado. Me sumergí en la gramática, buscando comprender cada aspecto del verbo y su uso específico. Enfrenté varios desafíos en mi camino, como comprender la estructura del verbo y sus componentes. *** lexema, raíz. *** aporta el significado léxico del verbo. *** desinencias verbales. *** son afijos flexivos que añaden información gramatical. El lexema, raíz y la vocal temática juntos forman el *** tema verbal ***. Por ejemplo, amarían, comerán, partimos. En español, clasificamos los verbos en 3 grupos según su conjugación. *** primera conjugación. *** ver con vocal temática a. Es el grupo más numeroso de verbos en español y el que menos irregularidades tiene. Ejemplos: amar, bajar, cantar, cenar. *** segunda conjugación. *** ver con vocal temática e. En algunos tiempos verbales, la vocal puede convertirse en i. Ejemplos: correr, escoger, leer. *** tercera conjugación. *** ver con vocal temática i. Ejemplos: asumir, dividir, fluir. Morfológicamente, los verbos se clasifican en formas personales y no personales, y en tipos de irregularidades del verbo. Formas no personales del verbo. Las formas no personales son las que no expresan persona ni número, ni otras nociones gramaticales. Estas formas son: infinitivo. Presenta el afijo flexivo r después de la vocal temática. Ejemplos: volar, beber, salir. Gerundio. Presenta el afijo flexivo nd o después de la vocal temática. Ejemplos: volando, bebiendo, saliendo. Participio. Se refiere a situaciones terminadas. Existen participios regulares, se forman añadiendo el afijo flexivo do después de la vocal temática, como volado, bebido, salido, e irregulares, también llamados participios fuertes, se forman con las terminaciones cho, so y tu, como abierto, dicho, impreso. Algunos participios irregulares conviven con las formas regulares, como elegir, elegido, electo o imprimir, imprimido, impreso. Usos incorrectos de las formas no personales. Infinitivo. Usarlo como imperativo. Ser vs sed cuidadoso, para dar órdenes negativas, niñas, no chillar vs no chilléis, o para generalizaciones, para acabar añadir más que. Gerundio. Usarlo para designar una acción posterior a la del verbo conjugado. Aquella mujer se presentó a la prueba y aprobó vs aprobándola, o con valor de adjetivo especificativo, se buscan camareros que sepan vs sabiendo inglés. Formas personales del verbo. Las formas personales son las conjugadas, aquellas que presentan desinencias en las que se expresa tiempo, modo, aspecto, número y persona. Ejemplos: hablo, hablas, hablamos, habláis. La conjugación es el paradigma flexivo del verbo, el conjunto de formas de un mismo verbo para los diferentes modos, tiempos, personas y números. Las formas conjugadas se dividen en función del tiempo y del modo. Tiempo. Permite situar las acciones en un momento concreto. Se clasifican en tiempos simples, expresan la información temporal mediante las desinencias, como canto, cantaré, y en tiempos compuestos, se forman a partir del verbo auxiliar haber y el participio de un verbo, como he cantado, habría cantado.
En los tiempos compuestos, el verbo auxiliar lleva los afijos flexivos y el participio es el verbo principal que aporta el significado. Asterisco asterisco modo. Asterisco asterisco expresa la actitud del hablante respecto a lo que se comunica. Existen tres modos. Asterisco asterisco indicativo. Asterisco asterisco expresa como reales las acciones. Asterisco asterisco subjuntivo. Asterisco asterisco se usa en oraciones subordinadas y para referirse a situaciones no reales. Asterisco asterisco imperativo. Asterisco asterisco se emplea en mandatos y exhortaciones. Almohadilla 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 usos incorrectos del imperativo. Asterisco asterisco incompatible con la negación. Asterisco asterisco no canta vs cantes. No fumad vs fuméis. Asterisco asterisco anteponer los pronombres al verbo en imperativo. Asterisco asterisco me lo dé usted vs démelo usted. Asterisco asterisco poner la s ante los pronombres nos, o sis en la primera persona del plural de un verbo pronominal o en uso pronominal. Asterisco asterisco marchémonos vs marchémonos. Asterisco asterisco poner la de antes de os en la segunda persona de un verbo pronominal o en uso pronominal. Asterisco asterisco marchados vs marchaos. Excepción. Verbo ir igual a idos. Asterisco asterisco colocar la desinencia n detrás del pronombre s en la segunda persona del plural de respeto de los verbos pronominales o en uso pronominal. Asterisco asterisco sientes en vs siéntense. Desarrollé una estrategia para abordar cada tipo de verbo, clasificándolos y creando ejemplos prácticos que me ayudaron a internalizar sus usos. Practiqué con oraciones y ejercicios para reforzar mi comprensión. El desafío más grande fue entender las diversas formas y tiempos verbales, así como las irregularidades que algunos verbos presentan. La confusión entre los diferentes modos y aspectos también fue un obstáculo a superar. Después de muchos esfuerzos, obtuve un conocimiento sólido sobre los verbos y su importancia en la estructura del lenguaje. Este entendimiento me permitió mejorar mi comunicación escrita y oral, así como ayudar a otros en sus estudios de gramática. El resultado de mi viaje fue una comprensión profunda y aplicada de los verbos. Ya no eran simples términos en un libro de gramática, sino herramientas poderosas que enriquecen nuestra expresión lingüística. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante de la UNED, pero con una nueva perspectiva y habilidades mejoradas. Ahora, cada vez que me encuentro con un verbo en mis estudios o conversaciones, puedo reconocer su estructura y uso con confianza. Mi nueva vida después de esta aventura es más enriquecedora y gratificante. He transformado mi enfoque hacia el estudio de la gramática, viendo cada pequeño detalle como una oportunidad para aprender y crecer. Así concluye mi viaje en el mundo de los verbos y su estructura. Espero que este recorrido te haya inspirado a valorar y explorar más sobre esta clase de palabras que, aunque pequeñas, tienen un gran impacto en nuestra comunicación. Recuerda que cada verbo tiene su lugar y función en el lenguaje, y comprenderlos nos permite expresarnos con claridad y precisión. En la vida, al igual que en el lenguaje, cada elemento, por pequeño que sea, tiene un propósito y una importancia única. Valorar y entender estos elementos nos enriquece y nos permite comunicarnos de manera más efectiva y significativa. Hola. Soy Tamara, estudiante de la UNED, y hoy voy a hablar sobre los verbos que presentan irregularidades en la raíz y no se ajustan al paradigma flexivo de las conjugaciones. Acompáñame en este viaje para entenderlos a fondo. Asterisco asterisco gancho o hook, primeros 15 segundos del vídeo. Asterisco asterisco ¿sabías que hay verbos que no siguen las reglas habituales y tienen cambios sorprendentes en sus raíces? Vamos a descubrir juntos estas fascinantes irregularidades. En mi vida diaria como estudiante de la UNED, me encuentro con verbos que presentan cambios en la raíz y no se ajustan al paradigma flexivo de las conjugaciones. Son excepciones importantes en nuestro idioma, y entenderlos nos ayuda a mejorar nuestra precisión al hablar y escribir. Un día, mientras estudiaba gramática, descubrí la complejidad de estos verbos irregulares. Me di cuenta de que dominar estas irregularidades podría marcar una gran diferencia en mi manejo del idioma. Decidí embarcarme en la aventura de desentrañar todos los detalles sobre estos verbos. Conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, así como de recursos en línea y libros especializados en gramática. Estas fuentes me brindaron el apoyo y la orientación necesarios para profundizar en el tema. Decidí dejar atrás mis conocimientos superficiales y aventurarme en un estudio más profundo sobre las irregularidades de los verbos. Me sumergí en la gramática y comencé a investigar cada tipo de irregularidad y sus características.
Enfrenté varios desafíos al clasificar y entender las diferentes irregularidades en los verbos. Asterisco asterisco irregularidades en la raíz. Asterisco 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 irregularidades vocálicas. Asterisco asterisco cambios en las vocales de la raíz o diptongaciones de vocales tónicas en las formas conjugadas, o cierres vocálicos. Ejemplos. Entender entiendo, oler huelo, sentir sintió, dormir durmamos. Asterisco asterisco irregularidades consonánticas. Asterisco asterisco cambios en la raíz que suponen la adición de una consonante velar, K, G, si la raíz termina en Z, N, L. Ejemplos, nacer nazco, poner pongo. También incluye la mutación de Z por J en verbos terminados en ducir, como conducir conduje, traducir traduje. Asterisco asterisco irregularidades mixtas. Asterisco asterisco verbos que tienen irregularidades en la raíz con cambios vocálicos y consonánticos. Ejemplos, caber quepo, decir digo, saber sepa. Asterisco asterisco verbos polirrizos o polirradicales. Asterisco asterisco verbos con raíces diferentes para distintos tiempos y personas. Asterisco asterisco irregularidades en la vocal temática. Asterisco asterisco supone su pérdida o síncopa. Ejemplos, caber cabré, poder podré. Asterisco asterisco irregularidades en las desinencias. Asterisco 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 presente indicativo. Asterisco asterisco adición de y al final de la primera persona de singular, dar doy, o de la tercera persona del singular, haber hay. Asterisco asterisco pretérito perfecto simple de indicativo. Asterisco asterisco en la primera y tercera persona del singular. La vocal desinencial es átona y la tonalidad la tiene la vocal de la raíz. Ejemplos, andar anduve, caber cupe, temer temí. Asterisco asterisco imperativo. Asterisco asterisco pérdida de la vocal desinencial de la segunda persona del singular. Ejemplo, hacer haz. Asterisco asterisco presente de subjuntivo. Asterisco asterisco cambio en la sílaba tónica, pasando de la primera a la última. Afecta al verbo estar, estés, esté. Para abordar estos verbos, desarrollé una estrategia que incluye la clasificación de cada tipo de irregularidad y la creación de ejemplos prácticos que me ayudaron a internalizar sus usos. Practiqué con oraciones y ejercicios para reforzar mi comprensión. El mayor desafío fue memorizar todas las formas irregulares y sus excepciones, así como aplicarlas correctamente en la comunicación cotidiana. También tuve que entender las reglas ortográficas que afectan a estos verbos. Después de mucho estudio y práctica, obtuve un conocimiento sólido sobre las irregularidades de los verbos y su impacto en la estructura del lenguaje. Este entendimiento mejoró mi comunicación escrita y oral, y me permitió ayudar a otros en sus estudios de gramática. El resultado de mi viaje fue una comprensión profunda y aplicada de los verbos irregulares. Ya no eran solo términos en un libro de gramática, sino herramientas poderosas que enriquecen nuestra expresión lingüística. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante de la UNED con una nueva perspectiva y habilidades mejoradas. Ahora, cada vez que me encuentro con un verbo irregular en mis estudios o conversaciones, puedo reconocer su estructura y uso con confianza. Mi nueva vida después de esta aventura es más enriquecedora y gratificante. He transformado mi enfoque hacia el estudio de la gramática, viendo cada pequeño detalle como una oportunidad para aprender y crecer. Así concluye mi viaje en el mundo de los verbos irregulares. Espero que este recorrido te haya inspirado a valorar y explorar más sobre esta clase de palabras que, aunque complejas, tienen un gran impacto en nuestra comunicación. Recuerda que cada verbo tiene su lugar y función en el lenguaje, y comprenderlos nos permite expresarnos con claridad y precisión. En la vida, al igual que en el lenguaje, cada elemento, por pequeño o complejo que sea, tiene un propósito y una importancia única. Valorar y entender estos elementos nos enriquece y nos permite comunicarnos de manera más efectiva y significativa. Los verbos defectivos, aquellos que presentan una conjugación incompleta y les falta alguna forma o tiempo verbal en su paradigma. Acompáñame en este viaje para descubrir todos sus secretos. ¿Sabías que hay verbos que no tienen todas las formas y tiempos verbales? Vamos a desentrañar juntos los misterios de los verbos defectivos. En mi vida diaria como estudiante de la UNED, me encuentro con verbos defectivos en mis estudios y tareas. Estos verbos tienen una conjugación incompleta y carecen de alguna forma temporal o persona gramatical. Un día, mientras estudiaba gramática, descubrí la existencia de estos verbos defectivos. Me di cuenta de que comprenderlos a fondo sería esencial para manejar el español con precisión.
Así que decidí embarcarme en la aventura de aprender todo sobre ellos. Conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, así como de recursos en línea y libros especializados en gramática. Estas fuentes me proporcionaron la orientación y el apoyo necesarios para profundizar en el tema. Decidí dejar atrás mis conocimientos superficiales y aventurarme en un estudio más profundo sobre los verbos defectivos. Me sumergí en la gramática y comencé a investigar cada tipo de verbo y sus características. Enfrenté varios desafíos al clasificar y entender los diferentes tipos de verbos defectivos. *** verbos que carecen de alguna forma temporal o persona gramatical. *** verbo soler. *** solo se utiliza en el presente y pretérito imperfecto de indicativo. *** verbo balbucir. *** no se usa en la primera persona del presente de indicativo ni en todo el presente de subjuntivo. *** verbo acostumbrar. *** se usa mayoritariamente en el presente de indicativo y subjuntivo, y en el imperfecto de indicativo cuando significa tener costumbre de algo. Otros verbos incluyen aterir, arrecir, colorir y garantir. *** verbos que solo se conjugan en tercera persona del singular y del plural. Verbos trcuppersonales. Acontecer, ocurrir, suceder. Solo se utilizan en tercera persona. Verbos impersonales o unipersonales. Solo se conjugan en tercera persona del singular y no tienen sujeto. Ejemplos incluyen los verbos meteorológicos como atardecer y llover, los que se refieren al tiempo cronológico y meteorológico como hace días que no te veo y hace calor, y el verbo haber con significado existencial como hay muchos niños. Para abordar estos verbos defectivos, desarrollé una estrategia que incluye la clasificación de cada tipo de verbo y la creación de ejemplos prácticos que me ayudaron a internalizar sus usos. Practiqué con oraciones y ejercicios para reforzar mi comprensión. El mayor desafío fue memorizar todas las formas defectivas y sus excepciones, así como aplicarlas correctamente en la comunicación cotidiana. También tuve que entender las reglas específicas que afectan a estos verbos. Después de mucho estudio y práctica, obtuve un conocimiento sólido sobre los verbos defectivos y su impacto en la estructura del lenguaje. Este entendimiento mejoró mi comunicación escrita y oral, y me permitió ayudar a otros en sus estudios de gramática. El resultado de mi viaje fue una comprensión profunda y aplicada de los verbos defectivos. Ya no eran solo términos en un libro de gramática, sino herramientas poderosas que enriquecen nuestra expresión lingüística. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante de la UNED con una nueva perspectiva y habilidades mejoradas. Ahora, cada vez que me encuentro con un verbo defectivo en mis estudios o conversaciones, puedo reconocer su estructura y uso con confianza. Mi nueva vida después de esta aventura es más enriquecedora y gratificante. He transformado mi enfoque hacia el estudio de la gramática, viendo cada pequeño detalle como una oportunidad para aprender y crecer. Así concluye mi viaje en el mundo de los verbos defectivos. Espero que este recorrido te haya inspirado a valorar y explorar más sobre esta clase de palabras que, aunque incompletas en su conjugación, tienen un gran impacto en nuestra comunicación. Recuerda que cada verbo tiene su lugar y función en el lenguaje, y comprenderlos nos permite expresarnos con claridad y precisión. En la vida, al igual que en el lenguaje, cada elemento, por incompleto que sea, tiene un propósito y una importancia única. Valorar y entender estos elementos nos enriquece y nos permite comunicarnos de manera más efectiva y significativa. Los verbos copulativos o atributivos. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los verbos pueden unir al sujeto con el atributo y formar una oración completa? Vamos a explorar juntos los verbos copulativos y su función. En mi vida diaria como estudiante de la UNED, me encuentro con los verbos copulativos que, aunque tienen un escaso contenido léxico, desempeñan una función gramatical fundamental: unir el sujeto con el atributo. Forman parte de este grupo los verbos ser, estar y parecer. Un día, mientras estudiaba gramática, descubrí la importancia de los verbos copulativos y cómo influyen en la estructura de las oraciones. Decidí embarcarme en una aventura para profundizar en este tema y compartir mi aprendizaje con todos vosotros. Durante mi viaje, recibí la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, así como de recursos en línea y libros especializados en gramática. Estas fuentes me proporcionaron la orientación y el apoyo necesarios para comprender mejor los verbos copulativos.
Decidí dejar atrás mis conocimientos superficiales y aventurarme en un estudio más profundo sobre los verbos copulativos y su función en la oración. Me sumergí en la gramática y comencé a investigar cada verbo y sus características. Enfrenté varios desafíos al clasificar y entender los diferentes verbos copulativos. Verbo ser. Utilizado para describir cualidades permanentes o esenciales del sujeto. Ejemplos. Ella es inteligente, él es doctor. Verbo estar. Utilizado para describir estados temporales o condiciones del sujeto. Ejemplos. Ella está cansada, él está en la oficina. Verbo parecer. Utilizado para expresar la apariencia o percepción del sujeto. Ejemplos. Ella parece feliz, él parece cansado. Estos verbos no aportan contenido léxico significativo por sí mismos, pero son esenciales para unir el sujeto con el atributo y formar una oración completa. Desarrollé una estrategia para abordar cada verbo copulativo y sus características, clasificándolos y creando ejemplos prácticos que me ayudaron a internalizar sus usos. Practiqué con oraciones y ejercicios para reforzar mi comprensión. El mayor desafío fue entender las sutilezas y diferencias entre los verbos ser, estar y parecer, así como aplicarlos correctamente en la comunicación cotidiana. También tuve que memorizar las reglas específicas que afectan a estos verbos. Después de mucho estudio y práctica, obtuve un conocimiento sólido sobre los verbos copulativos y su impacto en la estructura del lenguaje. Este entendimiento mejoró mi comunicación escrita y oral, y me permitió ayudar a otros en sus estudios de gramática. El resultado de mi viaje fue una comprensión profunda y aplicada de los verbos copulativos. Ya no eran solo términos en un libro de gramática, sino herramientas poderosas que enriquecen nuestra expresión lingüística. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante de la UNED con una nueva perspectiva y habilidades mejoradas. Ahora, cada vez que me encuentro con un verbo copulativo en mis estudios o conversaciones, puedo reconocer su estructura y uso con confianza. Mi nueva vida después de esta aventura es más enriquecedora y gratificante. He transformado mi enfoque hacia el estudio de la gramática, viendo cada pequeño detalle como una oportunidad para aprender y crecer. Así concluye mi viaje en el mundo de los verbos copulativos o atributivos. Espero que este recorrido te haya inspirado a valorar y explorar más sobre esta clase de palabras que, aunque tienen un escaso contenido léxico, desempeñan una función crucial en la unión del sujeto con el atributo. En la vida, al igual que en el lenguaje, cada elemento, por pequeño que sea, tiene un propósito y una importancia única. Valorar y entender estos elementos nos enriquece y nos permite comunicarnos de manera más efectiva y significativa. Las características semánticas del verbo, clasificándolos según su significado. Acompáñame en este viaje para entender cómo los verbos se agrupan según su aspecto léxico y su significado nocional. ¿Sabías que los verbos pueden clasificarse según su significado y la acción que describen? Descubramos juntos las características semánticas de los verbos. En mi vida diaria como estudiante de la UNED, me encuentro con verbos que se agrupan según su significado y aspecto léxico. Esta clasificación es fundamental para entender cómo se utilizan los verbos en diferentes contextos. Un día, mientras estudiaba gramática, me di cuenta de que comprender las características semánticas del verbo es esencial para manejar el español con precisión. Decidí embarcarme en la aventura de aprender todo sobre estas características y compartir mi conocimiento con vosotros. Conté con la ayuda de mis profesores y compañeros de la UNED, así como de recursos en línea y libros especializados en gramática. Estas fuentes me proporcionaron la orientación y el apoyo necesarios para profundizar en el tema. Decidí dejar atrás mis conocimientos superficiales y aventurarme en un estudio más profundo sobre las características semánticas de los verbos. Me sumergí en la gramática y comencé a investigar cada clasificación y sus características. Enfrenté varios desafíos al clasificar y entender las diferentes características semánticas de los verbos. Según su aspecto léxico. El modo de la acción que describen. Podemos diferenciar. Acciones. Verbos que describen actividades o eventos. Ejemplos. Correr, jugar. Procesos. Verbos que describen cambios de estado o desarrollo. Ejemplos. Crecer, hervir. Estados. Verbos que describen condiciones o situaciones estables. Ejemplos. Saber y hacer.
Asterisco asterisco según su significado nocional. Asterisco asterisco la denotación específica de los verbos. Podemos diferenciar. Asterisco asterisco verbos existenciales. Asterisco asterisco describen la existencia o presencia. Ejemplos: estar, existir, permanecer. Asterisco asterisco verbos de influencia. Asterisco asterisco expresan acciones que afectan o influyen en otros. Ejemplos: animar, autorizar, ordenar. Asterisco asterisco verbos de lengua, o dicendi, asterisco asterisco, relacionados con el habla o la comunicación. Ejemplos: contestar, decir, hablar. Asterisco asterisco verbos de medida. Asterisco asterisco expresan cantidades, duraciones o equivalencias. Ejemplos: costar, durar, equivaler. Asterisco asterisco verbos de movimiento. Asterisco asterisco describen desplazamientos o cambios de lugar. Ejemplos: bajar, entrar, ir. Asterisco asterisco verbos psicológicos. Asterisco asterisco relacionados con emociones, pensamientos o estados mentales. Ejemplos: aceptar, amar, gustar. Asterisco asterisco verbos de voluntad, o volitivos, asterisco asterisco, expresan deseos, necesidades o intenciones. Ejemplos: desear, querer, necesitar. Desarrollé una estrategia para abordar cada tipo de verbo según su aspecto léxico y su significado nocional, clasificándolos y creando ejemplos prácticos que me ayudaron a internalizar sus usos. Practiqué con oraciones y ejercicios para reforzar mi comprensión. El mayor desafío fue memorizar todas las clasificaciones y sus características, así como aplicarlas correctamente en la comunicación cotidiana. También tuve que entender las diferencias sutiles entre verbos que pueden parecer similares en su significado. Después de mucho estudio y práctica, obtuve un conocimiento sólido sobre las características semánticas de los verbos y su impacto en la estructura del lenguaje. Este entendimiento mejoró mi comunicación escrita y oral, y me permitió ayudar a otros en sus estudios de gramática. El resultado de mi viaje fue una comprensión profunda y aplicada de las características semánticas de los verbos. Ya no eran solo términos en un libro de gramática, sino herramientas poderosas que enriquecen nuestra expresión lingüística. Regresé a mi vida cotidiana como estudiante de la UNED con una nueva perspectiva y habilidades mejoradas. Ahora, cada vez que me encuentro con un verbo en mis estudios o conversaciones, puedo reconocer su clasificación semántica y uso con confianza. Mi nueva vida después de esta aventura es más enriquecedora y gratificante. He transformado mi enfoque hacia el estudio de la gramática, viendo cada pequeño detalle como una oportunidad para aprender y crecer. Así concluye mi viaje en el mundo de las características semánticas de los verbos. Espero que este recorrido te haya inspirado a valorar y explorar más sobre esta clasificación que, aunque compleja, tiene un gran impacto en nuestra comunicación. Recuerda que cada verbo tiene su lugar y función en el lenguaje, y comprenderlos nos permite expresarnos con claridad y precisión. En la vida, al igual que en el lenguaje, cada elemento, por complejo que sea, tiene un propósito y una importancia única. Valorar y entender estos elementos nos enriquece y nos permite comunicarnos de manera más efectiva y significativa.